Buenos días entonces a todos. Muchas gracias por asistir el día de hoy. Un agradecimiento antes de iniciar al Departamento de Reumatología por acompañarnos el día de hoy en este club de revista. Adicionalmente quería agradecer al doctor Alain Hassab Bautista, que es un amigo que es reumatólogo y médico internista de la Universidad Nacional, que nos acompaña el día de hoy, ahora pues en el Hospital de Santa Sofía en Manizales. Y extiendo estos agradecimientos al doctor Ryan Jaimes por la asesoría para presentar este club de revista. El día de hoy entonces vamos a hablar de un artículo publicado hace aproximadamente un mes en Annals of Internal Medicine que habla del riesgo de infección grave con dosis bajas de glucocorticoides en pacientes con artritis reumatoide, un estudio de cohorte. El derrotero que les propongo para el día de hoy va a ser hablar de la evidencia previa respecto al tema. Hablaremos del artículo propiamente en cuestión. Posteriormente haremos un análisis del artículo basado en las guías JAMA para la interpretación crítica de la literatura médica y al finalizar terminaremos con unas conclusiones respecto al tema. ¿Por qué entonces los esteroides aumentan el riesgo de infección? Esta es una gráfica que les traje con el fin de sobresimplificar un complejo proceso biológico por el cual los glucocorticoides ejercen su mecanismo de acción tanto genómico como no genómico en las células de nuestro cuerpo. De manera general, entonces, cuando la molécula o el glucocorticoide se une a su receptor citosólico, se viaja a través del polo nuclear y va a interactuar con algunas regiones del ADN que se llaman los elementos de respuesta a los glucocorticoides, en donde se va a encender toda una maquinaria molecular que va a terminar en la transcripción y traducción de proteínas principalmente antiinflamatorias. Esas proteínas antiinflamatorias van a tener múltiples efectos a nivel sistémico sobre las células del sistema inmune, donde van a generar apoptosis de algunas células, van a producir energía en otras y van a interferir con los mecanismos de transducción celular de la vía inflamatoria. De manera indirecta, adicionalmente, mediante el mecanismo de transrepresión, va a interferir con los factores de transcripción de la vía inflamatoria que van a ser iniciados por moléculas como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 6, las proteínas virales, algunos DAMPs de algunas bacterias, etcétera, en donde van a interferir con la acción de ese factor de transcripción, en ese caso, en esta gráfica se muestra el factor nuclear kappa B, y va a terminar generando una disminución en la transducción, en la transcripción y traducción de proteínas de tipo inflamatorio. Esto, como les dije, es una sobresimplificación de este proceso bien complejo. Aquí de manera general les traigo unas tablas donde muestran cuáles son los efectos de los glucocorticoides sobre los linfocitos ayudadores T, en donde va a disminuir la diferenciación de esos linfocitos en TH1 y TH17, va a disminuir esta diferenciación y va a predominar la diferenciación a linfocitos TH12 con la producción de citoquinas que corresponden a ese tipo de respuesta inmunitaria. Las células T citotóxicas van a disminuir su capacidad para generar citotoxicidad, además de que van a disminuir la secreción de citoquinas proinflamatorias. Las células B van a disminuir los mecanismos de transducción intracelular del receptor BCR, además de que van a incrementar su apoptosis, y los macrófagos en los tejidos propiamente van a disminuir la secreción de proteínas, de citoquinas proinflamatorias, van a aumentar la secreción de citoquinas pro-resolución, que estimulan anergia, y además van a disminuir la presentación antigénica por parte de estas células. Los neutrófilos van a incrementar su producción y va a disminuir el proceso de marginación y extravasación ulterior de esas células a los tejidos donde son requeridos. Digamos que eso es una forma general de explicar por qué los glucocorticoides desde el punto de vista fisiopatológico aumentan el riesgo de infección. Ahora, ¿qué factores influyen en la relación entre glucocorticoides y riesgo de infección? La dosis es un factor claramente documentado en la literatura que influye sobre ese riesgo. Mayor dosis, mayor riesgo de infección. La indicación también importa, dado que no es lo mismo que yo administre glucocorticoides a un paciente que tiene una glomerulonefritis rápidamente progresiva, a un paciente que tiene EPOC, o a un paciente que tiene una vasculitis sistémica, no va a tener el mismo riesgo de infección. El tiempo de exposición y el antecedente de infección previa también son elementos importantes a considerar, especialmente el antecedente de infección previa. Vamos a ver que es un factor de riesgo importante a la hora de determinar un nuevo episodio de infección en pacientes que consumen esos medicamentos.
Las comorbilidades, tanto enfermedades crónicas no transmisibles y otras enfermedades que generen estados de inmunosupresión, van a aumentar ese riesgo. Y adicionalmente la actividad de la enfermedad, específicamente en artritis reumatoide, se sabe que es un factor de riesgo para desarrollar infección independientemente de la dosis de esteroide que reciban estos pacientes. Adicionalmente, el uso concomitante de otros fármacos como inmunosupresores van a determinar ese riesgo de infección. ¿Cómo se define una dosis baja de esteroides? La literatura es muy variable en cuanto a esta definición. La mayoría de los artículos que encontré dicen que una dosis baja de glucocorticoides corresponde a una dosis de 7.5 miligramos de prednisolona al día o menos. Sin embargo, vamos a ver que las diferentes sociedades tienen una posición diferente. La ACR dice que una dosis baja se define como una dosis de prednisolona menor a 10 miligramos de prednisolona, pues, como ya lo dije, y la ULAR, digamos que sí acuerda como con esta definición que propone la mayoría de la literatura, donde se queda en el parámetro de 7.5 miligramos de prednisolona. Este estudio entonces se los traigo con la finalidad de mostrarles cuál es el papel de los esteroides a baja dosis en la artritis reumatoide. Es un estudio de una naturaleza muy particular, dado que, a pesar de ser un estudio viejo y de baja muestra, de poca muestra, evalúa la dosis de esteroide a baja dosis en pacientes con artritis reumatoide temprana de menos de un año de evolución sin el uso de DMARDs concomitante, en donde quieren evaluar cuál es la eficacia clínica, cuáles son sus propiedades modificadoras de la enfermedad y los efectos adversos de esa intervención en esos pacientes. Vemos entonces que son 40 pacientes asignados al grupo de tratamiento y 41 asignados al grupo de placebo. Esos de tratamiento recibieron 10 miligramos de prednisolona y el estudio se llevó a cabo en un seguimiento de 2 años. Durante cada 6 meses se evaluó esos parámetros que les acabo de comentar y al final se dieron cuenta de que esa intervención disminuye la progresión radiológica a los 2 y a los 24 meses de la enfermedad. Adicionalmente, que hay una mejoría o una tendencia a mejorar en cuanto a los síntomas del paciente y los parámetros inflamatorios paraclínicos que evaluaron en ese momento. Sin embargo, cuando evalúan los efectos adversos de estas intervenciones, vemos que no hay una diferencia estadísticamente significativa en ninguno de los dos grupos. Y estos autores entonces proponen de que los pacientes con uso de prednisolona a baja dosis en AR puede tener efectos modificadores de la enfermedad y habrá que mirar cuál será su papel en el uso en el largo término, pero ni siquiera mencionan cuál es la probabilidad de que esos generen riesgo de infección, dado que no lo documentaron en su estudio. Eso es una revisión de glucocorticoides en AR, de cuál es su papel, una tabla que resume la evidencia en los últimos 6 años que hay respecto a esta intervención en estos pacientes. De una vez decirlo que el mensaje que da esta revisión es que los glucocorticoides, cuando se combinan con DMARDs convencionales, específicamente más que todo el metrotexate, los pacientes van a tener una mejoría clínica temprana y van a disminuir la progresión radiológica en cuanto a las erosiones en la enfermedad en un corto y en un mediano plazo, pero que después de cierto tiempo, cuando se comparan el grupo que tiene glucocorticoides con el que no lo tiene, la mayoría de pacientes van a alcanzar una remisión de la enfermedad y no van a tener diferencias estadísticamente significativas en cuanto a este parámetro. Miremos acá ese estudio que es el KER-RA, en donde utilizan metrotexate versus metrotexate más glucocorticoides, inicialmente una alta dosis que luego lo escalan en un plazo de 6 semanas a baja dosis y evalúan los desenlaces 4 meses. Y vemos cómo, si bien hay una tendencia a la mejoría clínica en los pacientes en el grupo de intervención con glucocorticoides, no es estadísticamente significativo. Posteriormente hacen una observación de ese estudio donde los siguen a un año y vemos cómo se disminuye mucho más esa brecha entre los pacientes que alcanzan control de la enfermedad versus los que no. Este estudio, que es el estudio BEST, muestra 4 ramas de tratamiento diferentes, uno que fue metrotexate solo, otro que fue metrotexate con sulfasalacina, otro que fue el esquema COBRA, pues el esquema de tratamiento que se utilizó en el estudio COBRA, que incluye glucocorticoides, y metrotexate infliximab, en donde es cuando hacen la valoración de los desenlaces a 2 años, se dan cuenta que los pacientes con glucocorticoides tienen mejoría sintomática y progresión de la enfermedad mucho menor, pues mucho mejor
que el otro grupo de tratamiento. Sin embargo, a un seguimiento de 10 años muestra que más o menos la mitad de todos los pacientes tienen remisión de la enfermedad sin diferencias entre uno y otro brazo. Eso como para ilustrarles pues de que eh, ese es el papel conocido de los glucocorticoides, y quizás no se sabe mucho el papel que tengan en otros tipos de IMARS, como los sintéticos dirigidos o los biológicos, con respecto a estos medicamentos. Ese es un estudio de cohorte retrospectiva de una base de datos que se llama El Saber, que es una base de datos que se preocupa pues como por documentar el riesgo de infección en pacientes con antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa, y en ese estudio reúnen más de 10.000 pacientes, algunos con artritis reumatoide, otros con enfermedad inflamatoria intestinal y otros con algunas espondiloartropatías seronegativas. Y lo que se dan cuenta acá, miren cómo la gráfica entre los agentes no biológicos y los antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa no tienen como tal diferencia en el riesgo de infección. Vemos acá como el HR cruza por la unidad. Sin embargo, se dan cuenta que cuando los pacientes tienen un uso de base glucocorticoides, que incluso siendo a baja dosis, o sea, menos de 5 miligramos, el HR aumenta en cuanto al riesgo de infectarse. Y vemos que eso guarda una relación con la dosis. A mayor dosis, aumenta el HR, como lo podemos ver aquí en esta gráfica. Este es otro estudio, es un estudio de cohorte prospectiva de una información que se saca de más o menos 16.000 pacientes de una base, de un banco nacional de datos de pacientes con enfermedades reumáticas, en donde específicamente 16.000 pacientes con artritis reumatoide, ellos se fijan, les hacen seguimiento semianual con cuestionarios, adicionalmente pues les preguntan a los pacientes cómo se sienten, y también les preguntaron si habían tenido alguna hospitalización por neumonía específicamente. ¿Qué se dieron cuenta entonces? En ese estudio verificaron si el paciente había estado hospitalizado con historias clínicas, le preguntaron a sus médicos tratantes o se fijaron en la base de certificados de defunción si el paciente no estaba. Y lo que se dieron cuenta es que de todos los tratamientos disponibles para tratar la artritis reumatoide, entre ellos los IMARS convencionales y algunos antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa, se dan cuenta que después del análisis univariado, y cuando lo ajustan a las variables de confusión, se dan cuenta de que el HR para la prednisona es de 1.7, que en el peor de los casos puede ser de 2.1, en el mejor de los casos de 1.5. Y que esto incluso tiene un efecto que está en relación con la dosis, incluso a baja dosis de glucocorticoides, cuando meten eh, la variable de la prednisona comparado con otros medicamentos, adicionalmente a las características sociodemográficas y a otros factores de confusión, se dan cuenta que sigue siendo un factor de riesgo importante a la hora de tener hospitalización por neumonía. Entonces, estos autores concluyen de que quizás por el uso tan extenso que hay de los glucocorticoides en artritis reumatoide, habrá que aclarar en estudios prospectivos realmente qué implicaciones podría tener, sabiendo de que los pacientes con artritis reumatoide utilizan de manera extensa, y eso pues podría ser un problema de salud pública. Por el contrario, hay otros estudios que rechazan esta hipótesis. Esto es una cohorte francesa que se llama el estudio de la cohorte SPOIR, donde sigue más o menos 600 pacientes con una artritis reumatoidea realmente temprana, menor de un año, en donde lo que ellos quieren evaluar es un desenlace combinado de efectos adversos, tanto de infección, cardiovasculares y sobre la salud ósea y riesgo de fracturas, además de la incidencia de diabetes mellitus, con el uso de dosis bajas de glucocorticoides. En ese estudio se utilizaron dosis promedio muy bajitas, entre aproximadamente 2.4 2.9 miligramos de prednisona al día, y como cualquier estudio de cohorte, vemos pues que los factores pronósticos en las características de base pues están inequitativamente distribuidos entre ambos grupos, tanto de glucocorticoides como no glucocorticoides. Sin embargo, esos autores hacen un análisis por puntuación de propensión, además de una regresión de Cox. Lastimosamente no lo ponen en una gráfica, pero sí mencionan los HRs en el artículo, y se dan cuenta que en ese desenlace primario combinado que les acabo de contar, no hay una diferencia estadísticamente significativa entre los pacientes que reciben glucocorticoides y los que no. Miren que acá en el grupo de glucocorticoides hubo 16 infecciones y en el otro grupo hubo 3, aunque eso no tuvo significancia estadística cuando hacen los ajustes por estos métodos estadísticos que les acabo de comentar.
el HR es de 0,95, que cruza el intervalo de confianza por encima de la unidad y lo que termina concluyendo es que no hay relación entre el riesgo de infección a esas dosis en pacientes con artritis reumatoidea. No solo de infección, sino de los otros desenlaces combinados. Entonces, les quería traer este metaanálisis, un metaanálisis del 2011, que reúne más de 63 estudios, 21 ensayos clínicos y 42 estudios observacionales, 33 estudios de cohorte y 9 casos y controles. Estos autores entonces hacen el análisis por separado, hacen el metaanálisis de los RCTs y aquí se dan cuenta de que a pesar de que los pacientes tienen un seguimiento de 1 a 2 años, como ven acá, el ponderado, incluso con una heterogeneidad realmente casi nula, con un I cuadrado de 0%, no hay una diferencia entre el riesgo de infección cuando los pacientes reciben o no reciben glucocorticoides. Vean acá cómo el RR cae en 0,97 y pasa por encima de la unidad. Adicionalmente, de que tenían un buen tamaño de muestra, de casi 1.000, un poco más de 1.000 pacientes. Sin embargo, cuando revisan los estudios observacionales, se dan cuenta de que a pesar de que hay una heterogeneidad importante, miren que el I cuadrado es del 76% aproximadamente, la mayoría de los estudios tienen una tendencia a mostrar de que sí aumenta el riesgo y el ponderado da en el RR en 1,67 con un intervalo de confianza entre 1,49 y 1,87. Y ellos concluyen de que a pesar de que buscan varias formas de disminuir esa heterogeneidad, no logran pues como cambiarla porque digamos que los desenlaces de esos estudios, el riesgo, la exposición no están muy claramente definidos. Sin embargo, pues la tendencia general es aumentar el riesgo y hacen un análisis por sensibilidad en donde lo estratifican por dosis y se dan cuenta, además de muchos estudios, como le han mostrado algunos estudios observacionales, que hay un efecto dependiente de la dosis de glucocorticoides. Acá, posteriormente, es un estudio que les traigo donde se hace una revisión sistemática de guías de práctica clínica respecto al uso de glucocorticoides en AR. Y aquí les quería traer estas gráficas solo para mostrarles de que no hay clara definición de qué es un curso corto de glucocorticoides en la literatura. Por ejemplo, la ACR pone que son 3 meses, la EULAR pone que son 6 meses, pero la mayoría ni siquiera mencionan un periodo puntual de tiempo y prefieren hacer recomendaciones con términos descriptivos, es decir, exponga a su paciente el menor tiempo posible o expóngalo a un corto plazo o a un mediano plazo o un largo plazo y ven que hay mucha variabilidad como tal en las recomendaciones. Aún peor es que varias guías plantean de que hay algunas brechas en la evidencia en cuanto a la seguridad a largo plazo, ante cómo se deben de escalar esos glucocorticoides, cuál es el beneficio y la eficacia en un largo plazo y cuál es la duración óptima de esta terapia. Vean acá cómo la mayoría de los estudios mencionan la palabra baja dosis y solamente la mitad de las guías de práctica clínica mencionan que debe ser de menos de 10 miligramos de prednisolona al día. Y este es un consenso del AULAR del 2016 en donde quiere dar como algunas definiciones de algunas condiciones donde el uso en largo término, no solo artritis reumatoide, sino de otras enfermedades en general, de el uso a largo plazo de los glucocorticoides, ellos definen entonces que en el lado verde una dosis de 5 miligramos o menos parece ser segura, en donde los beneficios superan los riesgos en la mayoría de los pacientes, ellos excluyen los pacientes de alto riesgo cardiovascular, y donde una dosis mayor a 10 miligramos probablemente sea más deleteria que beneficiosa en la mayoría de los pacientes, obviamente dependiendo del contexto de cada paciente, y nos atreven a dar una recomendación entre los 5 y 10 miligramos en donde sugieren definir, dependiendo de las características de cada paciente, ponderar esos riesgos y esos beneficios, ayudados de escalas de riesgo de infección como el RABIT, el criterio clínico y considerando diferentes factores de riesgo que ya les mostré a la hora de tomar esa decisión. Pues aquí como curioso que ellos ponen que la dosis igual o menor a 5 miligramos probablemente no tenga casi riesgos. Ese es el estudio entonces que les traigo el día de hoy. Es un estudio de corte retrospectivo, es de la base de datos del Medicare desde el 2006 hasta el 2015 y también una base de datos adicional que es la base de datos Optum, que es una base de datos de un prestador de salud importante en los Estados Unidos, ellos no mencionan cuál es, pero que también tiene varios pacientes con artritis reumatoide que se reclutaron o que, bueno, o que se tenía datos de ellos entre el 2001 y el 2015.
¿Cómo se definió la corte? Entonces los criterios de inclusión eran pacientes que eran mayores de 18 años y que tuvieran dos diagnósticos de artritis reumatoide, dado el código CIE-9, en un periodo mayor a 7 días. Adicionalmente, que esos pacientes recibieran DIMAR de manera estable, definido como un periodo de tiempo de 6 o más meses de tratamiento con uso continuo. ¿Qué podían estar recibiendo? Metrotexate, sin DIMAR biológico ni sintético dirigido, como el tofacitinib, o está recibiendo un DIMAR biológico o sintético dirigido con o sin metrotexate. El uso continuo ellos lo definieron que no existiese brechas en la fórmula de más de 90 días o que el intervalo de aplicación entre cada dosis de medicamento, específicamente para el rituximab, no fuera más de 210 días. El día índice, que fue el día donde se empezaron a analizar los datos posteriormente, fue después de que se cumplieran los 6 meses de estar recibiendo el DIMAR estable, y todos los pacientes que se incluyeron tenían que tener por lo menos 6 meses antes de datos, antes de iniciar el DIMAR, lo que hace que el periodo de base en los pacientes sea de 1 año. Se excluyeron espondiloartropatías seronegativas, enfermedad inflamatoria intestinal, lupus eritematoso sistémico, VIH y cáncer. Los pacientes podían contribuir a múltiples observaciones si recibían múltiples esquemas distintos de DIMAR de manera estable. Es decir, si un paciente recibe un DIMAR 6 meses y entraba dentro de la observación, pero por alguna razón se le cambiaba y adicionalmente cumplía los criterios, también contribuía a una observación. Entonces, realmente el desenlace es número de observaciones y no realmente número de pacientes. Las censuras incluían ingresar al plan de salud después del 30 de septiembre de 2015, que era esperable, pues porque era el periodo donde ellos escogieron que iban a seleccionar los pacientes, que tuvieran más de 90 días sin DIMAR o que existiese un cambio en el DIMAR, también era una razón para hacer una censura, que existiese un cambio en la dosis de glucocorticoides, también era una razón para hacer censura, o que el paciente muriera, era una razón para hacer censura. Muchos pensarán de que cuando uno censura una muerte, eso puede generar sesgo en los resultados, sin embargo, ellos van a los autores hacen digamos, una especie de maraña estadística para lidiar con ese problema. La exposición, entonces, es prednisolona o sus equivalentes iguales o menor a 5 miligramos, más de 5 miligramos hasta 10 miligramos o más de 10 miligramos. Estas fórmulas se renovaban cada 90 días cuando miraban los registros, y el desenlace primario y de cómo se midió y cómo se definió fue que en las historias clínicas de egreso de los pacientes después de hospitalizados existiera un diagnóstico, tanto un diagnóstico principal o un diagnóstico secundario. Algunos de los diagnósticos del CIE-9 asociados con infección, ellos ponen una tabla de las infecciones más frecuentes: ITU, neumonía, bacteriemia, infecciones de tejidos blandos, herpes zóster, etcétera, etcétera, etcétera. O el desenlace secundario es que alguno de esos diagnósticos solamente se restringiera al diagnóstico principal de egreso, que ese fue el desenlace secundario. Estos desenlaces se evaluaron después del día índice, como les conté, pero pues si los pacientes estaban hospitalizados antes del día índice, también contribuyeron a algunos análisis de subgrupos que ya les voy a mostrar más adelante. ¿Cuáles fueron las variables de confusión que puedan impactar en el pronóstico y que ellos definieron? Pues esperable, lo que es la edad, el sexo, la raza, la región geográfica, el uso del sistema de salud, cuál era la experticia de esos centros de salud donde los atendían, si tenía antecedente de infección que ameritó hospitalización previa, cuáles eran las comorbilidades, también el índice de Charlson como para tratar de ponderar esas comorbilidades, si tenían screening previos de cáncer, si utilizaban DIMARs diferentes u otro tipo de medicamentos como inhibidores de bomba de protones, antibióticos, opioides, AINES, antes, 90 días antes del día índice, cuál era su estado de vacunación previo contra influenza, neumococo y varicela zoster, y si utilizaban dispositivos de asistencia médica como catéteres, sondas, bastones, etcétera, etcétera, etcétera. El análisis estadístico se utilizó por modelos de Hazard proporcionales por causa específica. Digamos que lo hicieron por causa específica, era porque ellos sabían que había riesgos que competían, específicamente la muerte, y que digamos que eso es una forma de hacer un modelo de Hazard en donde hace, por alguna forma así decirlo, de que la muerte no compita como riesgo como tal y eso no haga un sesgo en los resultados. Y lo hicieron por agregados por clúster, ya que, como les dije antes, los pacientes podrían contribuir a múltiples observaciones, es decir, que un paciente se podía infectar más de una vez, y para lidiar con ese problema utilizaron esa técnica estadística que fue agregados por clúster
para lidiar con ese problema. Se utilizó una puntuación de propensión por ponderaciones de probabilidad inversa. Eso lo que quiere decir es como si yo cogiera el puntaje del propensity score tal y como lo conocemos y lo invirtiera, hiciera una fórmula que fuera la 1 sobre la probabilidad, de tal manera que la mayoría de los pacientes, cuando yo les hiciera el propensity score, me quedaran como en una campana de Gauss, estuvieran en la mitad y yo tuviera la posibilidad de encontrar los pacientes con quien hacerles el matching, ya que si un paciente tiene una propensión muy alta a recibir tratamiento o muy bajita, va a ser muy difícil encontrar pacientes para hacer el matching. Entonces, esto fue lo que hicieron los autores y la diferencia media estandarizada fue menor del 10% en las variables de confusión. Pues, o sea, se definía como bien balanceada si esa diferencia media estandarizada era menor al 10%. Además, hicieron unos análisis por subgrupo, algunos análisis de sensibilidad, cuando los pacientes utilizaban metrotexate versus otros DIMARS en utilización concomitante con glucocorticoides, y los pacientes eran jóvenes o ancianos, y adicionalmente se hicieron múltiples subgrupos. Si, acuérdense que una censura era si cambiaba la dosis del glucocorticoide, de tal manera que si cuando se cambia el glucocorticoide, ellos también hicieron un análisis por subgrupo en esos pacientes, como para no censurarlos. También cuando se hacía censoring después de 90 días del nuevo esquema de esteroides, después de un cambio de la dosis, como para hacer una corte pequeña de los que se expusieron muy poco tiempo al esteroide y también sacar conclusiones alrededor de ello. El antecedente de infección en los últimos 6 meses antes del día índice, cuando querían excluir asma, hipoxia AR extraarticular, dado que estos pacientes tenían una posibilidad de estar expuestos a dosis mayores de glucocorticoides. También haciendo análisis por subgrupo de dosis acumulada de glucocorticoides en los primeros 9 meses y adicionalmente glucocorticoides en los últimos 3 meses previos al inicio del DIMAR. Entonces acá en esta gráfica vemos cómo los pacientes pues inician como la recolección de las observaciones, inician en la base de datos del Medicare con 1.476.015 observaciones que corresponden con 656.913 pacientes. Al final, después de hacer las exclusiones, dado por los criterios que les dije ahorita, terminaron con un total de 247.297 observaciones que corresponden con 172.041 pacientes en total. En la base de datos del Optum, pues lo mismo, terminaron al final con 58.279 observaciones y 44.118 pacientes. ¿Cuáles fueron los resultados entonces? Los pacientes en la base de datos del Medicare, el 47% estaban recibiendo DIMAR biológico o sintético dirigido y aproximadamente un porcentaje similar estaban recibiendo prednisona, en la mayoría a dosis bajas, es decir, de 5 o menos miligramos de prednisona. Para la cohorte o la base de datos del Optum, el 50% estaba recibiendo DIMAR y un 39.5% estaba recibiendo esteroides para ese momento. Aquí les traigo esta gráfica solamente para mirar que las características de base, pues por ser un estudio observacional y de corte retrospectiva, pues es esperable de que sean la distribución de otros factores pronósticos desigual entre el grupo que no recibe esteroides o el que recibe menos de 5 o más de 5 hasta 10 o más de 10. Entonces, lastimosamente no les pude traer cómo quedó el balance de estos factores pronósticos después de aplicar el propensity score, dado que la gráfica se veía muy mal en el suplementario, pero sí les puedo decir que en los pacientes que recibían menos de 5 o menos miligramos y entre 5 hasta 10, la diferencia media estandarizada fue menor al 10% en todas las variables de confusión, en todos los grupos. Menos en el grupo que recibía más de 10 miligramos, donde quedó un desbalance residual posteriormente a hacer el matching, que fue en cuanto al uso de opioides, consultas ambulatorias, hospitalizaciones y visitas a urgencias. Esto para la base del Medicare, y el Optum pasó exactamente igual, solamente que las visitas a urgencias no quedaron desbalanceadas. Sin embargo, pues veamos que nuestro objetivo era mirar pues propiamente las dosis bajas de glucocorticoides, que es lo que nos interesa ahora. ¿Cuál fue la cantidad de infecciones que se tuvo en total? Entonces, en el Medicare hubo 20.963 infecciones y en el Optum hubo 2.177 infecciones. Cuando el diagnóstico de infección está en cualquier posición, tanto como principal como secundario, miremos que la pielonefritis era la principal infección, seguida de la neumonía,
después de la bacteremia y posteriormente la infección de tejidos blandos. Sin embargo, cuando se restringía solamente a diagnóstico principal de infección, vemos que la neumonía era el diagnóstico principal, seguido de bacteremia, posteriormente de pielonefritis y posteriormente de infección de tejidos blandos. Entonces aquí, acuérdense que el desenlace principal era evaluar cuál era el riesgo de presentar infección teniendo como diagnóstico principal o secundario el diagnóstico de infección o solo restringido diagnóstico principal de infección, el diagnóstico de egreso de los pacientes. Y vemos entonces cómo en la base de datos del Medicare, cuando se saca el valor del HR, ya después de ajustar por el propensity score, vemos cómo hay un efecto dependiente de la dosis. A dosis de igual o menor a 5 miligramos, el HR es de 1.29, que tiene un intervalo de confianza entre 1.25 y 1.34. Vemos acá entonces, como para no repetir pues cada uno de los datos, como hay un aumento del riesgo con la dosis, vemos que los intervalos de confianza eran realmente estrechos. Lo mismo pasó con la cohorte del Optum, sacaba, digamos, que las mismas conclusiones, lo que pasa es que el riesgo era un poco menor en esos pacientes, y cuando el diagnóstico está en la posición principal, vemos que el comportamiento es el mismo al que mostraba en la tabla, en la columna anterior. Estos autores entonces plantean una forma como de hablar en términos de riesgo absoluto, de cuál es el porcentaje de infecciones que ellos esperaban al seguimiento de un año basados en el propensity score, y vemos que cuando los pacientes no se exponían a ninguna dosis de glucocorticoides, vemos que en el Medicare la tasa de infección en un año era de 8.6% y en el Optum de 4%, pero cuando recibían esteroides, vean cómo aumenta cuando en la base de datos del Medicare 11% cuando recibían 5 menos, 14.4% entre 5 y 10 miligramos, y más de 10 miligramos podía llegar a ser tan alto como el 17.7%. De aquí es donde se van a calcular los números necesarios a dañar, que ahorita les voy a mostrar. Y en el análisis por subgrupos vemos las mismas conclusiones que salió en el desenlace primario. Vemos incluso cuando se ajusta, entonces, dependiendo si reciben metrotexate solo o DIMARS biológicos o sintéticos dirigidos, va a pasar lo mismo. Se va a preservar ese aumento del riesgo independientemente de esas variables cuando se ajusta por propensity score. Lo mismo va a pasar entre pacientes ancianos y jóvenes, va a pasar la misma situación. Recordemos entonces que yo les había contado que los análisis por subgrupos que ellos hicieron, 6 subgrupos, aquí les voy a mostrar los resultados de esos 6 subgrupos. Aquí, cuando los pacientes eran, o sea, dejaran que se analizara el riesgo de infección, incluso cuando había variado la dosis del glucocorticoide, también se preservaba esa relación. Los HR están por encima de la unidad, muestran pues que aumentan el riesgo de infección en ambas bases de datos. Lo mismo aplica cuando hicieron como la corte pequeña, donde querían censurarlo después del cambio de la dosis, e incluso como determinando si ese corto tiempo de exposición aumentaba el riesgo de infección, y también lo hizo. Como podemos ver aquí en los resultados de los HR, que ustedes mismos pueden apreciar en la gráfica, cuando se excluyeron pacientes hospitalizados en los últimos 6 meses, que acuérdense que eso es un factor de riesgo para volver a presentar infección cuando se expone a los glucocorticoides, adicionalmente también se llegó a la misma conclusión. Cuando se excluían los pacientes con EPOC, AR extraarticular o con asma, que tienen la posibilidad de ser expuestos a mayor dosis de esteroide, también se vio que había una relación como tal entre la expresión de los esteroides, que era relacionado directamente con la dosis que los pacientes recibieran. Y cuando se restringieron a los pacientes que recibían glucocorticoides 3 meses antes de iniciar el DIMAR, vean que no cambian mucho los resultados. Hay algo de una variable de confusión residual que ellos no miraron muy bien en el estudio, y acuérdense, como les dije al inicio de la charla, que la actividad de la artritis reumatoide, independientemente de la dosis de glucocorticoides, es un factor de riesgo importante para infección. Ellos lo hicieron acá de una manera muy, pues, no de una manera adecuada, evaluando la actividad de la enfermedad por los niveles de proteína C reactiva, que no es la forma ideal de evaluar la actividad de la R, pero aún así se dieron cuenta de que cuando lo ajustaban por esa variable, pasaba lo mismo, aumentaba igual el riesgo de infección. Entonces, respondiendo a las preguntas de la guía JAMA,
La primera pregunta que plantea la guía es si se hizo algún ajuste estadístico para mejorar el desbalance entre los factores pronósticos. Acordémonos que siempre que vamos a hacer un balance nos tenemos que fijar cuáles son esos factores que van a influir en los pronósticos del paciente, tanto sus características sociodemográficas como sus comorbilidades, etcétera, etcétera. Yo pienso que desde el punto de vista infeccioso, eh, la infección previa es una variable importante a tener en cuenta, como la tuvieron los autores, la vacunación de igual manera, el uso de otros medicamentos, especialmente inmunosupresores y otros, como por ejemplo los opioides que pueden aumentar el riesgo de neumonía utilizados de manera crónica, también lo tuvieron en cuenta. La dosis y duración del tratamiento, factores de la persona, la edad, las comorbilidades, el sexo y la raza también fueron tenidas en cuenta. La actividad de la artritis reumatoide también, digamos que de una manera no usual como la quisiéramos tener, fue tenida en cuenta posteriormente. Sin embargo, pues la adherencia no se evaluó, era difícil pues por el tipo del estudio y la calidad de la atención sí se hizo. Sin embargo, pues eso es importante tener en cuenta cuando vamos a hacer alguna regresión, especialmente pues la regresión logística, que es la que estamos más acostumbrados a hacer, pero acordémonos que se hizo un propensity score, que en términos generales nos genera una pseudo aleatorización que no elimina por completo el residual confounding que generan este tipo de estudios, pero por lo menos hace que sea un poco más homogénea nuestra población, como les mostré que la diferencia media estandarizada en la mayoría de las variables, en todas las variables, en los grupos de 5 miligramos y de 5 a 10 miligramos, realmente quedó bien balanceada. Entonces esa pregunta, pues sí, sí se realizó. Miren acá como les recuerdo pues la tabla en donde se muestra eso, a pesar de que no pude traer la gráfica pues por cuestiones logísticas. La segunda pregunta que nos plantea la guía es si fueron los métodos y las circunstancias para detectar el desenlace similares. Y aquí es importante mencionar de que hay un sesgo de mala clasificación, tanto en la exposición como en la evaluación del desenlace. Primero, porque en la evaluación del desenlace no nos dijeron cómo se hizo el diagnóstico de infección, solamente era lo que aparecía en el diagnóstico de egreso, no dijeron si hubo un aislamiento microbiológico, si se definió desde el punto de vista clínico o si se definió con imágenes. Entonces, digamos que aquí hay un sesgo de mala clasificación en cuanto al desenlace, que parece ser no diferencial porque acordémonos que es un estudio de corte retrospectiva en donde la exposición no está determinando en si buscamos o no el desenlace de infección. Adicionalmente, el riesgo de mala clasificación en cuanto a la exposición también existe, porque si el clínico llega y le indica al paciente tómese 5 miligramos de prednisona, pero el paciente toma 10 o 15, o por el contrario, si el paciente se le indican 10 miligramos y se toma 5 o no toma, no hay forma de saberlo en ese estudio. Y es de manera no diferencial porque puede pasar con el mismo riesgo tanto en uno como en el otro grupo de pacientes. Entonces, aún teniendo en cuenta que hay una mala clasificación no diferencial, sabemos de que cuando esto se presenta en los estudios tiende a borrar las asociaciones. Y aún así hay asociación del riesgo de infección con el uso de esteroides. El seguimiento fue suficientemente completo, sí, no hubo pérdidas. Los datos faltantes que ellos lo mostraron en la gráfica número 1, ellos dicen que fueron excluidos porque no tenían algunos datos de las variables sociodemográficas y que muchos de ellos también murieron. Entonces, digamos que si uno compara el número absoluto, 1000 pacientes en 348.898 pacientes, cuando iban en ese paso, pues realmente no es significativo, aún más teniendo en cuenta la cantidad de desenlaces que hubo en la cohorte. Y lo mismo pues en el Optum pasa lo mismo, entonces no veo sesgo aquí en este punto. ¿Qué tan fuerte era la asociación entre la exposición y el desenlace? Entonces aquí hay que hacer la interpretación de los HRs como tal. Voy a tomar el grupo de pacientes del Medicare que se exponían como tal a baja dosis. Entonces vemos que el HR supone de que hay un riesgo en la posibilidad de terminar hospitalizado por infección, que en los pacientes con artritis reumatoide que toman 5 miligramos o menos de prednisolona, el riesgo aumenta un 29%. Que en el mejor de los casos, como esto es un desenlace malo, puede ser del 25% y tan alto como el 34% cuando se compara con pacientes con artritis reumatoide que no toman glucocorticoides a baja dosis. Otra interpretación aquí en la cohorte del Optum resultó siendo de que el riesgo de terminar hospitalizado por infección
en los pacientes que, con artritis reumatoide que toman una dosis de prednisona de 5 miligramos o menos al día, aumenta en un 32%, que puede ser tan grave como el 47% o no tan grave como el 18%. Esa es como la lectura como tal de los HRs. Lo voy a hacer pues como con estas dos variables en el desenlace principal en aras del tiempo. ¿Qué tan preciso es el resultado? El resultado es muy preciso, ya que los intervalos de confianza son demasiado estrechos, como ustedes lo pudieron ver en todas las gráficas, y eso es explicado por un gran tamaño de muestra, por lo tal aquí no hay mucho que adicionar a la precisión de este resultado. Los pacientes del estudio eran similares a los de los pacientes de mi práctica. Uno, cuando responde esa pregunta siempre se debe preguntar si hay alguna razón por la que no deberían ser así. Más que todo es preguntarse si no hay una razón. Y vemos que aquí pues realmente no hay una razón. Realmente los desenlaces de infección pueden ser diferentes. Puede que aquí haya más tuberculosis, otro tipo de infecciones bacterianas, pero los típicos pacientes que tienen DIMARS asociados, que utilizan por largo tiempo prednisona a una baja dosis, comórbidos, etcétera, etcétera. Entonces realmente no hay una razón pues como para pensar de que ellos fueran diferentes a los de nuestra población. El seguimiento fue suficientemente largo, entonces aquí vemos que el seguimiento en los pacientes del Medicare fue de 180 días en promedio, con un rango intercuartil entre 90 y 433 días. Y en el Optum fue de 148 días, con un rango intercuartil entre 90 y 347. Si uno mira, realmente el tiempo de seguimiento es corto, y quizás es probable que si el seguimiento hubiese sido más prolongado, el efecto sería mayor. Esto suena muy intuitivo cuando uno se lo pregunta, pero pues como para respaldar qué dice la literatura respecto al tiempo de exposición con el riesgo de infección, traigo una tabla de un estudio de casos y controles en donde es claro que incluso a bajas dosis, dependiendo del tiempo de exposición al medicamento, vean cómo el OR ajustado, cuando se usan las variables de confusión, pues en ese estudio tiene una relación en cuanto al tiempo de exposición aumenta la asociación con el riesgo de infección, y eso también pasa en los pacientes incluso que se exponen a dosis más altas de glucocorticoides. ¿Cuál es el riesgo incremental? Pues, ¿qué es lo que se hace? Es mirar cuál es el riesgo absoluto de infectarse en los pacientes que reciben baja dosis de glucocorticoides, aquí en el Optum y en el Medicare, y vemos que el riesgo absoluto aquí proyectado es del 11%, mientras de los que no se infectaron desde 8.6%. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una diferencia del riesgo absoluto de 2.4%. Para uno calcular el número necesario de dañar, lo que hace es dividir 100 dividido el riesgo diferencial o el riesgo o el aumento del riesgo absoluto, y eso me da el número necesario de dañar. ¿Cómo se interpreta eso? Entonces, los pacientes como Medicare, ¿qué es lo que se entiende? Es que yo tengo que tratar 42 pacientes con artritis reumatoide y dosis bajas de glucocorticoides para que uno se me infecte y sea hospitalizado por esa misma razón. Vemos acá cómo hay una diferencia entre el Medicare y el Optum, quizás porque son poblaciones un poco diferentes desde el punto de vista sociodemográfico, y vemos acá pues los números necesarios a dañar dependiendo de la dosis de glucocorticoides, que disminuyen a medida que aumenta la dosis. Eso es muy importante para la práctica. ¿Por qué? Porque aquí se determinó que ese riesgo de infección calculado de 1.2% en la corte del Optum es similar al riesgo de infección cuando se utilizan los DIMARS biológicos, y eso plantea un cambio en la práctica clínica, porque a veces tenemos mucho miedo de iniciar el biológico, pero tampoco tenemos en cuenta que es que el riesgo de infección es muy similar cuando utilizamos dosis bajas de glucocorticoides en un paciente con artritis reumatoide. ¿Es posible que los pacientes, esa exposición ocurra en mis pacientes? Es claro, claro que es muy probable, pues los glucocorticoides son medicamentos de un costo relativamente barato, son de acceso fácil, no requieren prescripción médica. Muchas veces los pacientes no tienen acceso a los DMARDs que ellos necesitan, y cuando hacen los flares o cuando se sienten muy sintomáticos se automedican con ese tipo de medicamentos. Hay desconocimiento por parte de los médicos de atención primaria en donde hay una creencia que los glucocorticoides son el pilar fundamental del tratamiento de estas enfermedades, además de que la naturaleza de la enfermedad, como se los mostré ahora, pues tiende a mejorar de manera importante con los glucocorticoides desde el punto de vista sintomático del paciente, lo que hace que ellos se expongan a esos medicamentos por múltiples razones. Y acá, preguntar si hay algún beneficio que compense el riesgo de la exposición es una pregunta que me parece bien difícil, y quería invitar al doctor Alain Hassaf Bautista a que nos dé su punto de vista respecto a este punto. Bueno, buenos días.
Un agradecimiento al doctor Juan Camilo Jaramillo por la invitación, por compartir con el Departamento de Reumatología de la Universidad de Antioquia, al doctor González, doctor Restrepo, la doctora Vanegas, doctor Muñoz y la doctora Gloria, obviamente, y al Departamento de Medicina Interna, al doctor Jaimes y al doctor Ramírez. Bien, en la mayoría de clubes de revistas, pues casi siempre se analiza un estudio clínico aleatorizado, en este caso un estudio, una cohorte retrospectiva, y pues la importancia del artículo es que pues, es público, sobre todo para los internistas, que es publicado en el journal oficial del ICP, y es la pregunta es la relación entre la asociación entre las dosis bajas de corticoides en el tratamiento de artritis reumatoide y la incidencia de infecciones. Una cohorte grande, más de 200.000 pacientes, y pues obviamente el problema inherente en los estudios observacionales es la aleatorización, pero pues que los autores mitigan con las puntuaciones de propensión. Es el grupo experto de reumatólogos epidemiólogos en los Estados Unidos, liderados por Jeffrey Curtis. Entonces es un artículo bastante serio. Para mí la conclusión más importante, y ya les doy los mensajes prácticos, digamos, para los médicos internistas, que son los primeros que se enfrentan a los pacientes con artritis reumatoide, es que es el mismo riesgo de infección en las dosis bajas de corticoides, menos de 5 miligramos, que la terapia biológica. Eso es muy importante porque los reumatólogos o los clínicos que se enfrentan con los pacientes siempre piensan en terapia biológica e infecciones y dejan a un lado los corticoides. Y este artículo muestra que realmente es el mismo riesgo. Pero la diferencia es el costo. Un mes de prednisolona 5 miligramos al día son 7.000 pesos versus un tratamiento un mes de una terapia biológica pueden ser 2 millones de pesos, y más en un sistema como el nuestro que es bastante deficiente en recursos. Hay que tener en cuenta que los corticoides permiten el control de la enfermedad. Los corticoides inhiben la progresión radiográfica, demostrado ya por varios estudios que mostró Juan Camilo, y así como los DIMARS permiten ahorrar corticoides, lo contrario también es cierto. Los corticoides permiten ahorrar dosis altas de varios DIMARS, como el metotrexate, la sulfasalazina, la leflunomide, y permite que menos pacientes lleguen a terapia biológica y a terapias costosas. Realmente el estudio que nos puede dar la respuesta real a esta pregunta es un estudio aleatorizado que casualmente inició en el 2015, se llama el estudio Gloria, y casualmente en noviembre de este año pues se terminan de registrar los datos. Es un estudio por Martin Boers, que es el experto en corticoides y artritis reumatoide en Holanda, y probablemente en los próximos meses se publicará, donde evalúan dosis muy bajas de 1 a 3 miligramos y evaluarán la seguridad y la costo-efectividad de esas dosis de corticoides en pacientes con artritis reumatoide. Entonces, para concluir, los puntos prácticos para los internistas, desde mi punto de vista, en pacientes con artritis reumatoide, usar tiempos cortos, las dosis más bajas posibles que permitan el control o la remisión de la actividad de la artritis reumatoide, que es el punto 6 de las guías celular publicadas este año en junio en el tratamiento de la artritis reumatoide, y especialmente en pacientes con comorbilidades o pacientes mayores. Y para finalizar y darle paso a mis colegas, pacientes que requieran más de 5 miligramos, que están usando 2 DIMARS, metotrexate, leflunomide, antimalárico, sulfasalazina, y a pesar de eso estén en actividad de la artritis reumatoide, el internista debe remitirlo al reumatólogo para considerar otro tipo de terapia como terapia biológica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Quería invitar al Departamento de Reumatología de la universidad si podría compartirnos la respuesta a esta pregunta. No sé si Adri quiere hablar, que Adri de pronto había hablado con Juan, pero si no, cualquiera de nosotros de pronto puede dar su opinión. Dale, Gloria, dale. Ah, ok, pero Adri de pronto, bueno. Ok, Juan, bueno, no, felicitarte pues por la presentación, una muy buena revisión
acerca de este tema tan controvertido. Yo me apunto muy bien a lo que Alain expresó. Es artritis reumatoide por ella misma aumenta riesgo de infección. Esteroides aumentan riesgo de infección y todas las otras terapias biológicas o blancodirigidas también aumentan el riesgo de infección. La decisión es que el paciente con artritis reumatoide tiene un riesgo elevado, tomemos una conducta terapéutica u otra. Los esteroides definitivamente permiten un control rápido del proceso inflamatorio. Eso es dramática la mejoría y los pacientes rápidamente responden y se adhieren al tratamiento, ¿sí? Entonces, si usted los usa por periodos cortos y los usa a una dosis baja, el paciente se siente complacido por su mejoría rápida, cosa que no ejercen los otros medicamentos, y después usted está en la responsabilidad de ir tratando, desescalando los medicamentos que a largo plazo pueden empeorar y aumentar el riesgo de infección. Pero eso sí, si usted decide evitar utilizar esteroides en los pacientes con AR, posiblemente el problema de salud pública va a ser del bolsillo, porque más medicamentos, más pacientes, más doctores van a escalar rápidamente los pacientes a biológicos o a terapias blancodirigidas. Y los costos en el manejo de AR se van a disparar tremendamente. Y si el riesgo de infección es latente con ambas opciones, yo creo que hay que considerar todavía mantener la terapia de glucocorticoides a una dosis baja, razonable, desescalada lo más rápidamente posible para controlar los procesos infecciosos. Pero no evitar utilizarlos, porque el problema es que eso aumentaría posiblemente la formulación de terapias mucho más costosas que también tienen el riesgo de infección. Ese es como mi punto de vista y me uno como a lo que expresó. Eso, Gloria, muchas gracias. Quería que yo nos quisiera- interrumpo, pero quisiera que reforzaras en algo, Gloria, porque yo iba por ese lado en la pregunta de la aplicabilidad de estos resultados. Una, en lo realista que fuese posible considerar ese grupo de comparación en el que no haya esteroides desde la perspectiva de ustedes como reumatólogos que ven todos los días estos pacientes, me parece extremadamente irreal, porque creo que en la práctica un paciente de estos sin los esteroides, así sean pocas dosis y así sea poco tiempo, pareciera que no corresponde a la vida real. Esa era una primera preocupación, qué bueno que lo mencionaste. Y la segunda también iba un poquito en el tipo de pacientes que nos permiten como aplicar los resultados acá. Yo no sé si recuerdan, Juan, ¿puede poner por favor la figura en donde están las incidencias calculadas para cada una de las dos cohortes? Si ustedes vieron, las dos cohortes son claramente diferentes en su composición. Medicare es básicamente el Sysbin gringo para adultos mayores y Optum corresponde a una organización privada con individuos mucho más jóvenes y de mejor salud en general. Entonces miren que en términos absolutos, uno ve un efecto más marcado, dosis-respuesta en el grupo de Medicare, en lo de los mayores. En términos absolutos parece ser más claro el efecto, el riesgo en los pacientes más comprometidos de base, pero en términos relativos, si ustedes miraron, si quiere ponga la anterior, Juan, en términos relativos el riesgo parece verse mayor en el grupo de Optum. Miren que los HRs tienden a ser más altos, sobre todo a partir de 5 a 10 miligramos, como si ese efecto en las desinfecciones ocurriera en la misma cantidad, pero más temprano. Miren ustedes que recuerden que el HR es una medida de riesgo, pero que involucra el concepto de tiempo hasta el evento. Entonces pareciera que aunque el efecto absoluto es menor, las infecciones ocurren más rápido en esta población, que parece ser más de mejores condiciones desde el punto de vista de su comorbilidad. Entonces yo quería como que nos dijeran desde la experiencia de reumatología la perspectiva del tipo de pacientes en quien pensamos que los esteroides puede ser realista tratar de ser más conservadores en su prescripción. Muchas gracias y felicitaciones a Juan. Gracias. No sé si Alain quiere dar de pronto su opinión de cuánto es la probabilidad de que nosotros tengamos un paciente en el cual no nos veamos tentado a usarle esteroides de inicio en el tratamiento de la R. Es el paciente que yo decido, teniéndolo al frente, no usar esteroides para R. ¿Cuánto es la probabilidad?
no sé si Alain de pronto quiere opinar o alguno de los compañeros. Sí, no, realmente yo diría que prácticamente todos los pacientes, es muy raro el paciente que esté controlado y que no tenga corticoides. O sea, eso es, para mí es lo exótico. O sea, en mi concepto, todo paciente debe tener una dosis baja de corticoide, muy baja. Pero ausencia no, o sea, es muy raro el paciente que yo vea y que esté en remisión y que no tenga corticoides, es exótico. Y pues obviamente, pues, pacientes mayores y con, por ejemplo, diabetes mellitus, pues obviamente hay que ser muy precavido en el uso de corticoides. Pues ese sería mi concepto. Pero no, en este país, o sea, eso es utópico. Ver un paciente que esté controlado sin corticoides, muy raro, realmente en mi experiencia. Yo quisiera hacer un comentario. Con el uso de corticoides, no solo enfocarnos al riesgo de infección, el riesgo también influye las dosis acumuladas sobre otro tipo de comorbilidades que ellos van efectuando a largo plazo. La osteoporosis, las cataratas, para algunos el riesgo cardiovascular puede incidir, o la misma enfermedad también. Ahí hay una cierta ambigüedad. Pero es casi claro que la mayoría de los pacientes han estado expuestos a esteroides. Lo que se busca es que con el uso de ahorradores de esteroides, usted una vez logre el control de la misma enfermedad, ya sea con DMARDs convencionales o sintéticos, o si llegó a biológicos, haga el esfuerzo de disminuir el uso de los corticoides o suspenderlos. En la práctica clínica uno aprecia o uno se da cuenta de una gran dificultad de retirar los esteroides, sobre todo en aquellos pacientes que ya los han utilizado por mucho tiempo, por ejemplo, más de un año. Y es que al tratar de suspenderlos, los pacientes manifiestan que su enfermedad se reactiva, pero posiblemente no sea propiamente la reactivación de la enfermedad, sino esos síntomas que ocurren con la retirada de esteroides, porque posiblemente ya tienen el eje suprimido y empiezan a manifestar dolencia, pues algunos, aunque en algunos también se reactiva la enfermedad, algunos manifiestan artralgias o mialgias, y no es muy difícil la retirada de los corticoides. Máxime que aquí no tenemos presentaciones de 1 miligramo de prednisona que pudieran facilitar más esa suspensión. Pero en general, uno sí puede tener pacientes una vez controlada la enfermedad y puede intentar el desmonte de esteroides, particularmente en artritis temprana, si lo ha logrado. Ya en enfermedad bien establecida, a veces es más difícil. Es la opinión de lo que hay en la práctica o en la experiencia mía, y lo que uno también mira en la literatura. ¿Aló? Ya. Muy bien, Luis, muchas gracias. Bueno. ¿Quién más quiere? Por ahí estaba Carlos Horacio. Ya se nos fue Carlos Horacio. Y Adriana creo que también estaba Adriana por también, ahí. porque me escribió que ya tenía un paciente. Sí, muy complicado esto. Me parece que no solo las implicaciones clínicas del asunto, sino también económicas que menciona Gloria son muy relevantes. Me parece que llevar a la vida real, los esteroides, ustedes me han oído el cuento, los esteroides, el viejo libro de Goodman y Gilman le decía a uno que los esteroides son tan buenos que el estudiante puede ir caminando por sus propios pies hasta su propia tumba, pero realmente son una herramienta de primera mano, sobre todo en tantas condiciones en las que aún no tenemos muy clara cuál sería la verdadera intervención etiológica, la verdadera intervención que se dirige al mecanismo causal íntimo, y tenemos que, infortunadamente, depender de tratamientos que de alguna manera son digamos, un poco desproporcionados para efectos de las condiciones que estamos atendiendo. Yo creo que si no hay más intervenciones, felicitar a Juan Camilo, que hizo un excelente trabajo, una gran revisión, y agradecerles a todos la participación, a los compañeros de Reuma y al doctor Alain. Muchas gracias. Fabián, una última cosita, yo digo, Dale.
manejar los esteroides es todo un arte, es un arte saberlos, pero también hay que educar muy bien lo que planteaba Luis, es que, o los pacientes, o Juan, era que los pacientes se automedican el esteroide y en eso hay que educar muy bien a los pacientes, porque a veces uno no sabe ni qué dosis están utilizando. Es lo único, es todo un arte y hay que educar al paciente que no lo maneje él. Bueno, muchas gracias doctora por la intervención. Quería dar unas conclusiones finales respecto a este tema. Es muy poco probable que un estudio nos cambie la práctica realmente cuando traemos los estudios a esos clubes de revista. Sin embargo, quiero resaltar entonces que la evidencia actual que disponemos sugiere que los esteroides en AR, incluso a baja dosis, aumentan el riesgo de infección que amerite hospitalización, como lo muestra muy bien el estudio. Es posible que en terapia puente o tratamiento inicial disminuya su uso a medida que los DIMARs dirigidos o biológicos sean de acceso más generalizado. Obviamente, pues las cuestiones que mencionaba el doctor Alain respecto a su accesibilidad, el precio de estos medicamentos. Sin embargo, el uso de esteroides en nuestro país es un tratamiento frecuentemente utilizado y útil en un paciente bien seleccionado, considerando que el tiempo y la dosis sea la menor posible. Y la ponderación entre este riesgo y los beneficios de los esteroides a baja dosis en este escenario no tiene una evidencia fuerte actual que responda a esta pregunta clínica, y por tanto su utilización es una decisión del clínico considerando cuál es su paciente, cuáles son las características de él, cuáles son sus factores de riesgo, cuáles son sus quejas. Y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy.